descubriendo otros teatros de objetos. Eh, y ha salido aquí una cosa de grabar. No, repetilo porque me olvidé de grabar. Así que repetí lo que Vale, estaba. vale, Repetí vale. la introducción porque ahora te empiezo a grabar. 1, 2, 3, va. Acción. Eso, Va. que fue una verdadera conmoción, era llegar, tú se suponía que eras un profesional del teatro, ¿no? Y llegar allí y de repente darte cuenta de que no sabías absolutamente nada y habías estado equivocado un montón de tiempo. Esa Estamos fue la hablando, yo digo para los que van a ver el video después, estamos hablando de un taller que hicimos con Jaime, con Philippe Gentil y Silda, que está presente en el año 99. Sigue, vamos. Y bueno, y esa conmoción pues me cambió, dices tú, mi propia poética. Yo no la tenía, a lo mejor, bueno, uno lleva su poeta dentro si lo tiene o yo qué sé, pero fue empezar a encontrarme en tonos, ¿no? Empezar a encontrarme, pero después de un trabajo brutal de catarsis, de sentir que no sabes absolutamente nada y que de repente te abren un espacio que no entiendes, que es, o que lo quieres entender y lo ves, pero no sabes hacerlo, ¿no? Algo magnífico y sencillo como jugar, ¿no? Jugar con el espacio, jugar con... para mí, Philippe me descubrió el juego de la infancia, me lo devolvió, de alguna manera, me lo devolvió. O me impulsó a buscarlo, ¿no? De alguna manera. Y esa es la propia autoría, de algún modo, ¿no? El volver a... Porque todo retorna a la infancia y de ahí viene todo. Entonces, o así lo entiendo yo. Y cada vez estoy más seguro, ¿no? Y bueno, y la pregunta era la palabra. Me soltabas la pelota esa picando que se me ha olvidado por el taller de Feliz, que claro, fue tan conmocionante No, que... claro, porque Jaime, en el taller de Philip Sí, nos hizo meternos mucho con los materiales, la claro, escucha, los el espacio. objetos, y creo que muchos nos dimos cuenta que había un trabajo que no habíamos hecho, ¿no? Claro, claro, claro. Un trabajo, nada, había un trabajo tan grande que no habíamos hecho como que no sabíamos qué era el espacio y que el teatro era espacio, ¿no? Para mí esa fue la primera conmoción. El teatro es espacio. ¿Qué dice este hombre? Para él era el espacio del abismo, ¿no? El espacio de los sueños, el espacio de lo onírico. Pero ya de entrada que era un espacio y un espacio en el que uno tenía que crear sus propias leyes, con materiales, con objetos, porque allí íbamos a trabajar los objetos, aunque Feliz hacía un teatro visual, nos dio un taller de objetos, aparte de otras muchas cosas, ¿no? de teoría sobre lo que es el teatro. El teatro es un edificio, ¿no? A partir de la base. A mí, de repente, pues sentí que me estaban empezando a echar los cimientos, porque el que estaba en el abismo era yo, ¿no? No tenía, era un astronauta, no pisaba tierra para nada. Y aquí de repente te empezaban a echar los cimientos, ¿no? Y eso fue una conmoción. Y desde entonces he buscado siempre los cimientos de las cosas, porque creo que yo no puedo pasar de ahí, que tengo talento como para los cimientos, luego ya lo del edificio, pero el descubrir los cimientos es una conmoción, es como saber lo esencial. Ese ha sido yo creo que el mayor aporte que yo he recibido de Philippe Gentil, tantos, tan agradecido, yo ya te digo, de la secta de Philippe Gentil, que ese hombre a mí me salvó la vida, me salvó la vida. Y me hizo descubrir todo. Y luego me hizo descubrir mi propia poética, mi propia torpeza y poética. No sé, me parece una palabra grande la de poética. Pero bueno, me hizo descubrir mi propia torpeza y me dijo que la aprovechara, ¿no? Eso fue muy interesante para tener autoría, digamos, para tener personalidad contando las cosas. Y bueno, hasta ahí la pelota. A vos la devolución final que te dio, me acuerdo, es Jaime, sin duda tú tienes gran presencia escénica, una Lo fuerte recuerdo. Sí, presencia escénica. ¿Te acordás? sí, mucho, mucho me acuerdo de aquello. A mí me dijo Pablo, falta de técnica. Y en medio del taller, una vez lo fui a ver yo solo y le dije, Filip, por favor, dame ejercicios, yo quiero aprender. Filip, yo quiero aprender de vos. Y me dice, ay, Pablo, ¿quieres aprender en un mes lo que a mí me costó 20 años? Creo que todos tuvimos un encuentro personal con Filipe a solas. Yo lo tuve en los lavabos. Estábamos los dos orinando y cuando acabamos de orinar le agarré por la pechera y le dije, ¿lo hago o no lo hago, Filip? ¿Lo hago o no lo hago?
y me dijo, ¿usted sabe? Teníamos que hacer un ejercicio ya final en el que algunos hacíamos números de objetos, era una presentación ya para público, entonces había una historia de marionetas, que los que habían ido por marionetas, ¿no? Y otra historia de objetos. Y era un espectáculo entero en el que entraban esos números de objetos. Y claro, bueno, Pablo, tú y yo nos separamos, ¿te acuerdas? En Sí, aquel no, número de objetos tuvimos una tragedia. fracasamos, tratamos de hacer algo juntos y fracasamos Pero yo terriblemente. recuerdo tu lindísimo espectáculo de ese sobre que salía una cinta y cartitas y cartitas y Ay, cartitas gracias, y yo lo recuerdo terminaba como, en un punto rojo final. Muy bonito, lo recuerdo como una presentación horrible, gracias. Bueno, muy contame un bonito. poco, vos venías con una formación actoral, yo digo para ir yendo hacia... No. Yo no Vos venía venías, con vos ninguna venías, formación actoral. No, ¿no? no, ninguna. Yo venía de la filología y encima ni siquiera acabé la carrera porque ya estaba trabajando en el teatro y me aburría la carrera mucho. Pero a mí lo que siempre me interesó fue la literatura y leer en alto. Sí, a mí realmente lo que me gustaba era ser cantante. A mí me hubiera encantado ser cantante. Pero bueno, como fumo mucho y no me cuido, pues dije actor, que lo puede ser cualquiera. Entonces, no, lo mío es completamente intuitivo. Mi trabajo actoral es completamente intuitivo. Y evidentemente, sí, No, no, no. no sé si alguien dijo algo, no, nadie. Bueno, Bueno, que es completamente intuitivo. Lo que pasa es, bueno, he ido aprendiendo cosas, pero no soy un actor de Lecoq, ¿entiendes? No, pero no vos tengo ya esa venías suerte. trabajando, ¿por qué te anotaste en un curso de títeres ahí? O un curso que tenía que ver con Unima España, vos ya Sí, bueno, estabas entonces haciendo yo títeres. estaba buscando, sí, hacía títeres, sí, títeres y actor. Siempre había como un narrador y las escenas y escenitas de títeres y tal. Pero bueno, sin tener ni idea de nada, buscando, completamente buscando. Y buscando, pero sin orientación ninguna. Yo creo que andaba en un momento muy, muy perdido. Y entonces aquello me empezó a ordenar las cosas, ¿no? Me dijo, por lo menos, tengo unos cimientos. Y aquello me hizo asentarme y empezar a trabajar eso muy duramente, porque ha sido un trabajo arduo, maravilloso, pero arduo y creo que todavía, vamos, me queda muchísimo de trabajar. Yo lo que descubrí es que tenía trabajo para toda la vida. Dada mi torpeza, tenía trabajo para toda la vida con esto del teatro de objetos, porque me parecía tan fantástico el crear leyes constantemente, el que el objeto me buscara, el que, no sé, me parecía una aventura siempre, una aventura, y es una aventura, siempre es una aventura. Y todavía me queda aprender del juego, todavía me queda ser más libre en el juego, ¿no? Creo. Así que, y creo que eso no tiene fin. Entonces, tengo trabajo para toda la vida. Incluso he pensado Vos ya te, espectáculos con silla de ruedas y cuando me quede paralítico o me pase cualquier mal, pues siempre pienso en eso, ¿no? ¿Cómo hacerlos? ¿Cómo seguir haciéndolos? el primer trabajo, vos ya venías con un trabajo que estabas haciendo cuando llegaste al taller. ¿Cuál era? ¿Vulgarcito o no? No, no, eso fue posterior, Vulgarcito. Además me lo dirigió Silda, el Vulgarcito. Ah, Sí, lo tradujo al portugués también, que estuve bastantes años en Brasil haciendo Vulgarcito en portugués. No, yo venía con un circo de títeres, pero si es que yo no, me estaba completamente perdido porque yo nunca he sido un virtuoso no, nunca podría manejar un títere de hilo y el guante sí quizá y no lo manejo mal, pero no lo uso apenas. Pero el hilo no le tenía respeto. Yo venía de un hilo tosco, nosotros veníamos de un hilo popular tosco que no tenía un... Y el primer espectáculo que hicimos, porque teníamos otra compañía anteriormente, fue entre cuatro amigos, hicimos un cuento popular que yo adapté, era un cantar de ciego con escenas de títeres de hilo tosco, y fue fantástico porque era nuestro primer espectáculo y empezamos a girar por toda España, porque gustó muchísimo. Y luego ya la compañía, eso duró 2 o 3 años porque cada uno fue por su lado y yo fui el único que decidí dedicarme a esto y monté mi primer cantar de ciego. A mí me iba a lo popular, era como nacionalista charros son los de Salamanca, yo era de Salamanca, entonces estaba empeñado en conocer mi cultura popular, tal, y bueno, tirar del romancero, bueno, de esto que uno
tiene ahí, por la filología, por no sé qué, por empezar como lo que son los inicios, ¿no? Sin adentrarte todavía en los clásicos, ni estoy, y bueno, y un poco perdido, pero como nos pasa a todos cuando no conocemos una ciudad que no tiene educación teatral, que no, bueno, tuvimos un momento en los 80 importante de que el ayuntamiento pues generó muchas compañías, había un momento vigoroso en Salamanca, iba a ser capital cultural europea en aquel momento, pero no nos la concedieron, aunque fue el mejor momento, eran los momentos de la movida madrileña también, en fin, entraba la izquierda a gobernar, en fin, fue un momento pues maravilloso para todos, ¿no? Los 80. Pero luego también fueron momentos, claro, de mucho desfase, de mucha locura, ¿no? Y más en el ámbito artístico de provincias, ¿no? Pues imagínate. Bueno, y a lo que voy es que Philippe y que me parece lo más importante, una clave, me hizo retomar la búsqueda del juego. A ver, yo creo que muchos de los que están aquí presentes en este encuentro vienen atraídos por el tema, pero otros lo conocen a Jaime. A ver, ¿quién ha visto espectáculos de Jaime y puede contar lo que vio o lo que le gustó o conmocionó o le gustó los espectáculos que vio de Jaime? A ver, Silda, vos viste algo de él o lo dirigiste, ¿podés decir algo? Vamos, porque... Jaime es un fenómeno. Me gusta mucho. Jaime tiene el don de la palabra, de jugar con los objetos como a nadie lo he visto nunca. Y creo que en el taller de Philippe, él se encontró y valoró lo que tenía. Yo creo que él reconoció o empezó a reconocer su talento para esta técnica y para todo esto, porque el don de la palabra y cómo lo habla y cómo lo lee divinamente bien. Qué y bueno. Que cuenta las cosas de manera tan irónica, ¿no? Y que supo siempre, a partir de lo que Philippe le dio, ¿no? Usas tu torpeza. Y él lo cogió y hizo de eso un tesoro. Y así es. Qué bueno, gracias. Gracias. ¿Alguien más vio? Me encanta verte. Tengo muchísimas ganas de ver todo lo nuevo y siempre es un placer saber que tu camino lo sigues y lo sigues muy bien. Y es eso. Eres un gran titiritero. Un beso grande. Sí. ¿Alguien más puede contar algo de un espectáculo que haya visto de Jaime? ¿Hay alguien que haya visto un espectáculo? Yo puedo. A ver, No. ¿quién es? A ver. ¿Dónde Waldo. está? Ah, bien, vamos. Hola, Jaime. Lo más sorprendente para mí de Jaime es que es extremadamente inteligente y tiene una sagacidad brutal para, inclusive en otro idioma, o sea que no es el suyo, conseguir atrapar a la platea. Él se presentó muchas veces en el FITO, un festival internacional de teatro de objetos que ahora no existe más, se cortó lamentablemente, y es impresionante porque la platea estaba completamente en la mano de él. Era un espectáculo infantil y un espectáculo para adultos. Y los adultos estaban encantados. Y eso para mí es un trabajo extremadamente de alguien muy inteligente, muy sagaz y un gran actor que realmente con tu humildad ahora me parece que no vale. Él es una persona que transitas en todos los lenguajes con mucha sabiduría y mucho conocimiento. Si tuvieras que rescatar una imagen que te haya quedado grabada de alguno de esos espectáculos que viste, ¿qué podrías decir? Una foto, una instantánea de... A ver. Él jugando en la escena, no me acuerdo si era en el infierno, ¿no? Era Sodoma. En Sodoma, exactamente. Que jugando con una tela roja, ¿no? Impulsionada por un viento, tal vez, así, o las manos de él. Así.
Y Era él un- diciendo siempre Caín y todo el mundo respondiendo así. Es una imagen que me quedó siempre grabada. Ya hace un buen tiempo que lo vi. Bueno, ¿quién más? ¿Alguien más vio algún espectáculo de Jaime de los presentes? ¿No? Bueno, Alguna... a ver, ¿quién está ahí? Manuel. ¿Qué tal, Jaime? Aquí, pero no me pongáis colorado. Tan lejos y tan cerca. Bueno, Jaime es una maravilla, o sea, cualquier espectáculo suyo. Yo solamente he visto dos, pero he oído hablar de otro montón. ¿Cuál viste? Contanos cuál viste. Yo tengo el Vulgarcito, en la memoria tengo el Vulgarcito y tengo la Osadía, que es la Odisea, en versión Jaime. Y bueno, y el último no me perdí porque me quedé sin entradas. El último estreno que ha tenido este año en Titirimundi, pero que la gente salía dando volteretas, o sea, aplaudiendo con las orejas. A mí quizás lo más valioso que tiene Jaime es exactamente lo que se ha mencionado ya, su capacidad actoral. Es un grandísimo actor. Grandísimo actor. No sé si será de manera intuitiva o no intuitiva, no sé cómo lo hace. Pero desde luego tiene una capacidad para entrar y salir de la narrativa que es espectacular, ¿no? Porque gran parte de sus espectáculos es un cuento, están narrados, ¿no? Pero dentro de la narrativa va introduciendo los personajes, que los va interpretando. A ver, contanos qué imagen te quedó grabada o una instantánea así te conmocionó, te quedó como flotando, a ver, de algún espectáculo. No sé, la Osadía, por ejemplo, me hacía muchas gracias las llamadas por teléfono a su casa diciendo que se va a retrasar, que se le está liando la cosa y que... La osadía es la odisea, digamos, ¿no? Sí, sí, claro, y avisa a la casa que va a llegar tarde, claro. Es el leitmotiv. A cada rato que se le cruza una nueva pendiente, me voy a llamar. Oye, mira, que sabes que te había dicho pero que no, que se va a liar la cosa y que no va a poder ser y tal. Ya te aviso de cuando vaya. Entonces, todo eso que va haciendo el hilo conductor de las peripecias del héroe, pues aparte, claro, es un ingrediente cómico magnífico, ¿no? O sea, que no abandona la historia, entra y sale de los personajes, los representa a través de los objetos, pero al mismo tiempo es el narrador, al mismo tiempo es un maestro de ceremonias. Sus espectáculos son una auténtica ceremonia, es como una misa, ¿sabes? Como los curas, ¿sabes? Que se sientan ahí se ponen ahí a hacer su ceremonia y saben manejar todo, el vino, tal, el pancito, y es todo una ceremonia perfectamente orquestada en la cual todo el mundo que está en el teatro entra al juego, entra al trapo y es que desearías que no se acabase nunca. Claro, bueno. Se acaba ya, no fastidia, ¿no? Esto por claro, a ver, ya metiéndonos más en tema, ¿no? A mí siempre me interesó de tu trabajo, Jaime, esta indagación que hiciste, esta investigación que yo te veía que estabas haciendo con tu tradición, ¿no? A mí siempre me gustó el siglo de oro español, me pareció que es una fuente enorme, ¿no? La literatura, los anónimos. Y tu trabajo me hace recordar a lo que leí, que eran los trabajos de los Bululú, ¿no? Esos actores que trabajaban solos y que contaban historias con muñecos sobre una mesa o con objetos, me imagino que pasa un poco por ahí, ¿no? La cosa. Sí, pasa por el Bululú, pero yo era Bululú antes del curso de Filigrantí, pero como me afrancesé, me hice demiurgo. No, es que los franceses son más elevados. Claro. Entonces, sí, exactamente ese es el juego, ¿no? Cuando habla Manuel de la ceremonia, claro, de Philippe aprendí la ceremonia también, aprendí tantas cosas de ese hombre, aprendí el teatro que me ha dado la cabeza para aprender, yo creo. De sus conclusiones, y luego me atreví a romperlas y a transgredirlas y eso, claro, ya, pero
Te juro que los cimientos son de Philippe. Entonces, la ceremonia, los clásicos y los conocimientos fundamentales como espacio y reglas del espacio me iban conformando un suelo más potente, digamos, más firme para sostener el demiurgo, que en un principio yo siempre he querido huir de la palabra. Quiero alguna vez en mi vida montar un espectáculo sin palabras, ¿no? Pero claro, es imposible, es que no he podido, ¿no? Y mira que el teatro de objetos que nos enseñó Philippe, el código del teatro de objetos que nos enseñó Philippe, procede de Cathy Deville, de Christian Carignon, de Jacques Templegot, de Velo Teatre, de esos que se reunieron en los 80 y de repente Cathy, con la que he estado el otro día, he tenido el honor de traducirla en un curso que hemos hecho en Segovia sobre teatro de objetos, le llamó teatro de objetos a estos, porque era una serie de señores que no entraban ni en el mundo de las marionetas ni en el mundo de los actores y además estaban como mal vistos, ¿no? Y estos lo que hacían era jugar con los objetos sin transformar su naturaleza, dándole el protagonismo al objeto, ¿no? Y ese teatro que aprendimos de Philippe Gentil me he dado cuenta, claro, que tiene una transformación en Philippe también, ¿no? Porque Cathy cuenta prácticamente lo mismo. Yo la he traducido, mi francés es macarrónico, pero ella me decía, como he estado girando con ella por Brasil varios años en ese fito tan maravilloso en el que estaban Osvaldo y Beto siempre, un festival, el único festival del mundo de teatro de objetos así, teatro de objetos que a lo grande, a la americana. Llegábamos a una ciudad, llegaban 200 personas, montaban una carpa o cogían los estudios de la Globo, montaban 5 salas de teatro y un desfile gigante un desfile de objetos gigantes, ¿no? Y ya me he perdido con esto de Brasil, porque Brasil es otra conmoción. Con Cathy giramos y lo que cuenta Cathy es los cimientos y luego Philippe le ha dado una vuelta, ¿no? Y yo le he dado otra vuelta y creo que cada uno que ha conocido este género tan conmocionante, porque digamos que es muy parecido al movimiento surrealista, yo creo, en el teatro, pero más potente. Me parece que no se queda en el intelectualismo del surrealismo, sino que busca la emoción de una manera muy fuerte con los objetos, porque este movimiento surge en unos años en los que se empieza a fabricar en cadena a lo bestia a los chinos y tenemos objetos de plástico por todos los lados. Entonces el objeto deja de tener realmente una identidad y es como una recuperación del objeto por su memoria, por su valía, por todo lo ceremonioso que lleva el objeto, ¿no? Un objeto del recuerdo, no sé qué. Y por ahí surgió este tipo de teatro de objetos que yo transgredo porque ellos ni se puede manipular o no se puede manipular como un títere, no puedes transformar el objeto, no puedes decir que el objeto es un personaje y usarlo como muñecos. Yo, sin embargo, lo he usado como muñeco, lo he usado como partener, lo he usado en sus usos habituales, en los normales, que son los 3 códigos que yo aprendí de Philippe. Pero además lo he hecho más loco y he usado la palabra como un objeto. Para mí la palabra es el gran objeto. Muchas veces quiero salir de él porque digo, es que joder, siempre es la palabra, ¿no? Lo que marca la cosa. Pero bueno, es la palabra. ¿Te acuerdas, Pablo, que allí en el curso leíamos, yo aprendí el tono de la Biblia? No es que aprendiera el tono de la Biblia, me di cuenta de que mi tono era bíblico. Cuando habla Manuel de la ceremonia, que todo es una misa. ¿Te acuerdas que os leía pasajes de la Biblia? Sí. Ya cuando andabas tú, que siempre nos sacabas por ahí a beber, que yo no quería. Y te acuerdas, ¿no? Sí. Y yo te leía la Biblia para que no bebieras, pero... Mentira. Bueno, no. mira, vamos al tema. La verdad me da muchas ganas de investigar todos esos nombres que mencionaste. Dijiste Cathy, perdón, mi ignorancia. Cathy Deville. ¿Cómo se escribe? Cathy, K-A-T-Y, de Ville con Sí. V, de Ville, con 2 Sí. L's, de Ville. Sí. Jacques Templegot, Jacques. Sí. Templegot, de Teatre Manarf. Sí. Pierre, Silda, ¿cómo se llama Pierre de apellido?
Leconte. Pierre Leconte. Bueno, con esto- Estaba Velo Teatre, Velo, bicicleta, Velo Ah, sí, sí. Teatre. Claro, y eso en los 80. Pero yo quería llevarte más atrás para unas reflexiones sobre el tema, ¿no? Sobre ciertos lugares comunes que hay respecto a la palabra y el teatro de títeres y objetos, ¿no? Porque siempre se dice, ay no, los títeres no pueden hablar mucho, tienen que tener diálogos cortos, se dice. Mauricio Carto lo decía. El títere, el teatro de títeres sobre todo es un teatro de imagen. Es muy importante la imagen, hay que tener mucho cuidado con la palabra, ¿no? Y acá quiero leer algo que dice Mauricio, ¿no? En defensa de la palabra, ¿no? Dice Mauricio Cartún, ¿no? Un dramaturgo argentino, maestro de dramaturgos. Un grande. Que sí, sí. Él justamente habla de la palabra como objeto poético, ¿no? Él dice, todo es dramaturgia, dice, por una larga tradición literaria, la palabra ha aparecido como su medio, su soporte natural, pero la dramaturgia va mucho más allá. No solo al texto le competen las cuestiones de la dramaturgia. Todo lo que construye discurso arriba del escenario, del retablo, esto es un poética y dramaturgia de la cosa, un artículo, está regido por las mismas leyes, lo plástico, el sonido, el ritmo, la luz. Un mismo texto que dice algo con una luz melancólica cobra un sentido diferente con una atmósfera encendida de colores. Ante ese tradicional enfrentamiento entre la imagen y la palabra, yo he optado por quedarme con las dos, dice. Ambos son maravillosos materiales constructivos del discurso teatral y ambos se los puede entender y dominar desde el conocimiento de la dramaturgia, etc. Bueno, ambas también contienen un riesgo y es la retórica. Cuando cuentan algo, en el sentido narrativo literario, suelen ser insoportables. Cuando la imagen o la palabra aluden y con esa alusión impulsan al espectador a construir algo en su cabeza, es cuando se vuelven irreemplazables. Entonces, ahí también te dejo la palabra a vos. Es que me viene Mauricio. Claro, vos tomaste un curso con él. También, sí, y también fue maestro tuyo, ¿no? Mauricio. Sí, sí. Claro, un hombre grande, ¿no? Y además yo venía de hacer el curso de Philippe y al año siguiente hice el curso de Mauricio, ¿no? Y era ¿Y qué te pasó ahí? ¿Por qué dices que me pasó? Claro, porque él sobre todo trabaja mucho con la palabra. Claro, sí, pero yo estaba en otro lenguaje, estaba en el lenguaje de Philippe. Estaba en la búsqueda de entender todo aquello, de componerlo, ¿no? Había sido conmocionante y en unos años, un año que yo no estaba en un momento brillante, digamos. Entonces era un cambio brutal. No, lo de Mauricio me interesó mucho, además con él tuve muy buena relación. Y Mauricio ordenaba muy bien. Mauricio tiene una cabeza fantástica para ordenar el guión, para saber por dónde meter, por dónde entrar desde fuera. Yo, sin embargo, todo lo tenía en el centro. ¿Te acuerdas de aquella idea de que todo saliera del centro, ¿no? Que teníamos con Philippe? Yo la verdad es que me basé en los postulados de Philippe porque fue como mi padrino. Fue como decir, este hombre tiene un conocimiento al que yo no voy a llegar en 7 vidas, ¿no? Más Mary, claro, Mary, que no hemos hablado de Mary, que era bailarina, que era una mente brutal, con una libertad absoluta y con una poetisa del espacio y de la indagación y de la sorpresa. Era una mujer que se sorprendía con absolutamente todo y todo lo entendía desde una manera, no sé, completamente, bueno, era muy... Philippe le decía que ya volaba, cómo podría llegar a esas conclusiones, ¿no? Pero ella pero entraba en lo profundo, ¿no? Era, bueno, gente que tiene dones. Esto. Claro, es destacar que hacíamos muchos ejercicios donde se trabajaba con el espacio. Nos hicieron un primer ejercicio que era en el escenario dibujar un círculo con líneas, ¿te acordás? Líneas, una línea así, otra así, sí, diagonales, y ver qué pasaba cuando uno circulaba ese espacio, qué gramática tenía el espacio, que el espacio tenía. Claro, era toda una ceremonia, ¿no? Toda una ceremonia, todo medido.
todo tener en cuenta todo, y luego aquella cosa de que te envidien cuando tengas el objeto en la mano y te lo quieran quitar, ¿no? Eso es lo que pasa con un plástico cuando lo vuelas, con ese tipo de cosas que a los niños le atraen en un primer momento, y a todos nos atraen esas cosas que vuelan, que con un toque mágico vuelan, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No sé por dónde íbamos, Pablo. No, abro. ¿Alguien quiere hacer una pregunta antes de que sigamos avanzando? Bueno, perdona, respecto a la dramaturgia, también, si Dale. quieres, hablo de la dramaturgia un poco. Dale. No sé. Aquello de que el conflicto, todos sabíamos que era el motor de la dramaturgia, pero yo no sabía que la gasolina era la angustia y el deseo, ¿no? El deseo como pulsión de vida y la angustia como pulsión de muerte. Todo deseo frustrado te lleva a un conflicto, toda saturación de angustia te lleva a un conflicto. Esas bases fundamentales de lo que es los pilares de la dramaturgia. Otra vez vamos, o sea, teníamos los cimientos, juego, ceremonia, y ahora le ponemos los pilares de la dramaturgia, ¿no? El conflicto y de qué se nutre el conflicto, del deseo como pulsión de vida y de la angustia como pulsión de muerte. O sea, dejarte una dualidad clara, por lo menos tener claro de dónde procede todo, ¿no? Quizá yo es que no tenía unos cimientos tan claros, a lo mejor todo el mundo sabe de dónde procede todo, pero yo no lo sabía. Y claro, todas las historias proceden de eso, todo es un deseo, el hombre es deseo, menos los budistas que tratan de eliminarlo para no sufrir, pero no, eso es una broma. Pero somos deseo, entonces ahí se desarrolla el conflicto, ahí surge el conflicto, nace, y el impulso, ¿no? El impulso de una historia, ¿de dónde viene? De manera que tanto deseo como angustia, y sobre todo como fuente de creación, la memoria. La memoria es el lugar al que a veces no queremos acudir o al que no acostumbramos a acudir. Yo he trabajado muchísimo la memoria. He trabajado mucho la memoria con textos. Siempre memorizo fácilmente porque trabajo mucho la memoria. Pero no había trabajado la memoria en el recuerdo. Y que realmente, pues, de la infancia viene todo, ¿no? Un poco es nuestra biografía pasada por un filtro. O sea, no es... Y a ver, contanos con alguno de tus trabajos cómo eso se dio. Porque tenés muchos trabajos que tienen que ver con clásicos. Pero sí, empecé con la Biblia. ¿Cómo cruzaste eso personal con estos clásicos? ¿O contá algún proceso creativo que recuerdes o que quieras compartir que tiene que ver con esto que estás diciendo? ¿Te animás? El proceso creativo. Bueno, yo soy caótico y entonces parto del caos. Mi primer espectáculo y el espectáculo talismán, digamos, el que me puso las cosas un poco en su sitio y encontré... Mira si le tenía miedo al espacio, que casi siempre estoy rodeado por una mesita y no me muevo. En la osadía, como bien dice el espectáculo, me atreví a ocupar todo el espacio. Y no estuvo mal. Era otra cosa, es otra cosa... Bueno, está ahí la osadía todavía. Es otra cosa más actoral, menos narrado desde un personaje, desde Ulises, ¿no? Pero, por ejemplo, en Entre Diluvios, que es el espectáculo más conocido, así, y el primero, me atreví con la Biblia. Yo había estado 14 años estudiando los Escolapios, ¿no? Entonces, bueno, no es que supiera demasiado de la Biblia, pero la Biblia siempre era un libro que tenía yo ahí, porque lo que me gustaba de la Biblia, más que su historia, más que sus historias, era su tono. Y yo siempre quise tener una voz como la que más o menos tengo, ahora estoy acatarrado, pero siempre quise tener una voz grave desde pequeño, no sé, porque siempre quise ser viejo desde pequeño. Y la Biblia era otro cimiento más, el libro, ¿no? La palabra, el primer libro. Digamos que como que todo, y a lo mejor estoy improvisando ahora al contarte esto, me voy dando cuenta de cuántos cimientos tengo a mi alrededor, ¿no? De que he ido buscando no edificios, sino hormigón, soleras, lo que llamamos soleras, que es lo que... Y me doy cuenta de... Por eso los clásicos, ¿no? Porque me empecé a preguntar
ya no sé si por intuición o ya con un cierto grado de inteligencia, por qué siempre iba a los cimientos y por qué trabajaba los clásicos, ¿no? Entonces dije, ahora me voy a preguntar por qué los clásicos son clásicos. Y esa fue la pregunta. ¿Qué significa ser clásico? Pues que se mantenga en el tiempo, sobre todo, ¿no? Que se mantenga en el tiempo, y si se mantiene en el tiempo es porque toca algo humano fundamental y básico. Y normalmente es el básico, que también es la base de lo que venimos hablando, ¿no? Cimiento, toca cimiento, ¿no? Y esa fue mi pregunta. Entonces empecé por la Biblia, pero claro, ¿te acuerdas aquello de Philip que me dijo que aprovecha tu torpeza, ¿no? Pues evidentemente no la aproveché, sino que la puse en escena, porque me convertí en el creador. Claro, yo voy a crear el mundo. Claro, voy a crear el mundo, pues imagínate el mundo que creé, ¿no? Pues bueno, muy gracioso, eso sí, era gracioso, pero completamente absurdo, porque yo no tengo la cabeza estructurada, entonces, pues, y ya no creo que lo consiga en esta vida. Entonces, pues creé ese mundo, ¿no? Pues bueno, el mundo pues un mundo absurdo completamente, porque el creador lo primero que está viajando por el mundo y viajando y tiene las ideas muy claras, saca el corazón, echa unas pompas, y te acuerdas de esa escena viene lo hicimos en el taller, y el creador tuvo las ideas muy claras, ¿no? Saca del corazón unas pompas de jabón, estaba harto de viajar. A partir de buscaba algo, cualquier cosa, porque viajaba por el infinito, entonces buscaba algo, cualquier cosa, y se encuentra con un orinal, no sé cómo le llamáis en Sudamérica al orinal. Se entiende perfectamente. Se entiende perfectamente. Mingitorio, claro. Sí, pero un mingitorio que se usa debajo de la cama, no es el que está puesto en la pared, sino uno que tú tienes por si tienes una prisa. Y entonces dice, se puso a crear, entonces saca el orinal que es como una taza grande con un asa, y quiso que su creación fuera perfecta, entonces empieza a defecar, ¿no? Y se enamora de su ¿cómo se llama? De sus heces, se enamora de sus heces, pero de sus heces sale una manzana, sale una Coca-Cola, sale un cerdito, en fin, se va deprimiendo, luego sale una botellita de whisky porque el hombre porque va descubriendo los medicamentos, en fin, y se va entusiasmando y ve que todo está muy bien, pero claro, falta el mal. Entonces, pues saca un paquete de tabaco, ya está el mal ahí y todo está estupendo, y ahora de repente aparece el hombre, ¿no? Y ahí hay un juego absurdo de palabras, hombre, y así lo llamó, ¿cómo le voy a llamar? Hombre, porque saca un huevo, en fin. Bueno, quiero decir que es un absurdo, y luego empiezan las civilizaciones y el hombre empieza a crear otro mundo completamente absurdo con tacos de madera, pero parece una construcción que como si fuera un teatro griego en ruinas, ¿no? En fin, creando imágenes locuras. Luego vamos a Caín, y Caín, yo quería contar 4 cosas de la Biblia fundamentales, la envidia, claro, y ahí lo juego con el tiempo y el espacio. Caín tenía espacio, o sea, tenía tiempo, y Abel tenía espacio. Y bueno, es el juego ese de que él estaba contento, pero claro, a su hermano le lucía más lo del espacio, aunque el tiempo fuera oro, que eso decía su hermano, el que tenía el espacio, pero él no sabía que era el oro hasta que lo descubre y tal. Bueno, y al final acaba asesinando a su hermano, más que nada por tener más espacio, ¿no? Y ese tipo de cosas. Y luego llega Sodoma, que me acuerdo, Sodoma fue muy interesante, además Silda está ahí, porque Silda fue protagonista de Sodoma cuando yo lo creé. Estaba yo montando Entre Diluvios y Silda estaba por aquí, por mi casa. Y Silda dijo, Sodoma es un plástico. Y yo le dije, dame 10 minutos. Y escribí Sodoma. Y Silda y yo se nos puso la carne de gallina, porque no toqué ese texto jamás. Fue un texto que le escribí en 10 minutos y luego ya era una luz roja con el plástico, y yo simplemente me desnudaba mi torso, que eso ya pues llena toda la escena, ¿no? Y porque yo con el torso desnudo ahora no lo voy a hacer, pero gano mucho. Y entonces aquello fue un viaje loco, completamente loco, y ahí se quedó. Y es un número del que la gente sale
no sabe qué pasa. Ahí de repente se ponen a aplaudir, otros... Claro, porque yo vengo con un tono cómico y de repente me meto una historia frenética, poética y loca que no... Y finalmente termino con Noé, que ese fue muy bueno, ese es biográfico como casi todo. Lo de Sodoma también es biográfico, pero eso no lo voy a contar, porque son cosas mías. pero Noé, por ejemplo, yo me acuerdo, Noé, fue en el momento, llevaba 2 años buscando cuál era el conflicto del arca de Noé. Entonces yo preguntaba a la gente, ¿no? A mí me gusta mucho preguntar a la gente y sobre todo a gente que no haga teatro nunca. Yo no me rodeo de gente de teatro, excepto en festivales así. Es como Rulfo, que le decía a uno que quería ser escritor, a un joven escritor, dice, no andes con intelectuales. No, era mexicano, no era argentino, perdón. Eso, no andes con intelectuales, no andes con teóricos, no andes, busca camioneros, busca panaderos, busca gente normal que de ahí te nutrirás, ¿no? Y un poco es eso, ¿no? Entonces yo le preguntaba a la gente cuál era el conflicto de Noé, del arca de Noé. Hasta que un día, llevaba 2 años, me di cuenta de que, bueno, había tenido a mi segunda hija, era un bebé, y yo viajaba mucho y tenía mucho trabajo y joder, me costó criarla. Entonces, me di cuenta, busqué que el nombre de Noé significaba descansar. La etimología, o sea, el significado de Noé significa descansar. Y que Noé no había tenido un hijo hasta los 500 años. Entonces, a los 500 años, él vio que el mundo estaba muy mal y decidió pensar por primera vez, ¿no? Esto lo hago con un juego, saco una botella como de coñac y pensó que ya estaba bien de descansar, dice Noé, y decidió tener su primer hijo, ¿no? Así va teniendo hasta 3, Noé va bebiendo, se va emborrachando, claro, evidentemente, porque se acaba trincando un vaso enorme de esto, y el creador en ese momento le nombra el padre de la nueva humanidad, porque ha visto que todo el mundo está muy mal, saca un botellón así, que es el creador, una botella enorme, y le dice que ha visto que es el único hombre que es bueno en la tierra y que va a mandar un diluvio y todo esto, y que va a ser el padre de la nueva humanidad. Noé ya estaba cansadísimo de sus 3 hijos, porque el último le costó criarlo un montón. Entonces es lo que me estaba pasando en aquel momento, ¿no? Me estaba costando criar a Alicia un montón, la pobre. Y ahí vino todo, ¿no? Y despegó el texto también en un cuarto de hora. Y llevaba 2 años buscando qué contar sobre Noé, ¿no? Y bueno, no sé, por contarte cosas del primer espectáculo, ¿no? Ideas. No sé. Ahora, tal vez todos los espectáculos tuvieron una forma de creación diferente o no, no sé. Pero vos, sí. ¿Cómo partís? ¿Partís de escribir la palabra, escribir textos y luego vas a buscar objetos, materiales, o escribís algo y vas a la materia, volvés, volvés, venís? ¿Cómo es el proceso ese creativo? No lo sé exactamente, es un poco todo a la vez, unas veces escribes, otras veces tienes un objeto. Yo no parto puedo partir del objeto, pero tanto del objeto como de la historia. Busco un gran tema, a partir de un gran tema, o puede ser un clásico, trato de buscarle la esencia, ¿no? Trato de buscar qué se está contando ahí, qué objeto me refiere eso, o bien este objeto de repente me lo voy encontrando. Bueno, aquello que hablábamos de crear al principio un campo magnético en el que todo tiene relación con lo que vas a trabajar, entonces, con lo que vas a vivir, porque es que no es trabajar esto. Mi vida tiene que ver todo el rato con eso. Entonces, ya sé, pero bueno, cuando tienes un tema, pues crear ese magnetismo de manera que todo o casi todo lo que te pase, lo que te encuentres, no sé qué, le busques una asociación con ese tema o te pueda servir. Es una manera creas un campo magnético. Entonces, no sé, me he perdido, sigo con el... No, está bien. Estás diciendo que bueno... ¿Cómo empieza eso con el texto de la palabra? Sí, es así, eso te digo. Entonces, bueno, pues luego ya es
obsesión por buscar objetos también y por encontrarme cosas. Tengo muchas cosas, muchos objetos y me voy al rastro, no sé qué, y bueno, pero, eh, pero, no pero parto de un gran tema. Lo importante es la esencia de lo que quiero contar. ¿Y cómo quiero contarlo? Sin, evidentemente, evitando mensajes, odio los mensajes. La ironía es como que forma parte de mi palabra, de mi manera de hacer. Soy de Charro, soy de Salamanca, somos muy irónicos en esta tierra. Mi padre era el mayor irónico y no tenía el don de la palabra. Y mi padre le encantaba vender y comprar objetos. Él me dijo una vez, me acuerdo, ya mayor, jubilado, y me acuerdo mirando al mar allí en Luarca, de esas comidas que ya te has tomado 2 pacharanes y tu padre se te confiesa. Mi padre no era un hombre de letras ni nada de eso, tenía una gasolinera. Y me dice, yo, hijo, sería feliz comprando y vendiendo objetos aunque no le ganara un duro, ¿no? Y eso me emocionó lo de no le ganar un duro porque mi padre era muy negociante, ¿no? Pero su felicidad estaba en vender y comprar objetos antiguos, ¿no? Y yo, pero no antiguos de gran calidad, no, bueno, lo que podía negociar él, porque él tenía una gasolinera, pero lo que le encantaba era hacer esa otra cosa, ¿no? Vender, comprar coches, comprar y vender, que un poco lo que decía Escotado, ¿no? Que las relaciones humanas se generan por el comercio principalmente, ¿no? Entonces, un poco en esa base, ¿no? Comercio, o sea, de cualquier manera, hay un comercio siempre, lo artístico, no sé qué, siempre hay el comercio como que es no el dinero, sino el comercio y lo que facilita las relaciones, ¿no? Y me pierdo, siempre se me olvidan las cosas No, porque me pero acuerdo de vamos atrás. bien, por lo menos para mí va bien, ¿no? No, Eh, pero ¿dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? ¿Por no, qué venía esto? en el proceso sería creativo, como que vos, acá hago una Bueno, digresión. lo que iba con lo de mi padre es por la relación que yo tengo con los objetos y digamos que transformé en poético eso que hacía mi padre, ¿no? O quizá sea muy pretencioso decir eso, pero le di una vuelta a lo que mi padre hacía, ¿no? Con los objetos, yo le robaba todos los objetos, claro, iba por allí, él tenía un pequeño almacén siempre con cositas y ¿qué te interesa? Antes me lo vendía al principio para que supiera lo que era, luego ya de mayor me lo regalaba y ya él se emocionaba si yo le cogía un objeto. De hecho, tengo una lámpara de La madrastra de Blancanieves, que es el último espectáculo que monté así infantil, que solo la podía tener mi padre, esa lámpara, es una lámpara muy especial. Luego la enseño. No, la tengo ya guardada, ya no la enseño, porque tengo bolo, ya lo he guardado. Pero era La madrastra, una forma así, a ver, no me veis con los brazos, es así la lámpara, ¿no? Es como que está girando, estoy agachado, no tengo buena postura. Pero bueno, lo que quiero decir es que de repente te llegan imágenes, ¿no? Mira, en ese de Blancanieves, ahí rompo todo el teatro de objetos porque lo que hago es con lámparas, que algunas son figuras, otras son como una falda y no sé qué, marionetizo el objeto absolutamente. Sé que eso no se debe de hacer jamás en el teatro de objetos, pero bueno, es que me da exactamente igual. Yo creo que queda muy bien. Además, era un lenguaje para niños. Entonces, los niños es difícil hacer teatro de objetos con ellos porque manejan muy pocos conceptos. Entonces, las asociaciones, que es en lo que se basa el fundamento del teatro de objetos, asociar ideas, imágenes, materias, colores, ahí los niños les cuesta mucho. Y quería montar un espectáculo para niños justo en la pandemia porque quería ver la luz y entonces dije con lámparas y Blancanieves y bueno, y murió mi padre también, entonces como que necesitaba luz, buscaba. Y dije, voy a jugar como me dé la gana. Voy a jugar, que este candelabro son antropomórficos, sí, voy a moverlos poquito con la energía, tal, sin hacerle tampoco títere, pero la madrastra la pongo en un torno que gire todo el tiempo. En fin, voy a jugar como me dé la gana, que al final es lo que quiero hacer, lo que me dé la gana y querer lo que hago, ¿no? Y cada vez lo quiero más por eso, porque
me permite esa libertad tan condicionada por las leyes que yo pongo, que es la peor de las libertades, es la prisión mayor, pero no, pero bueno, eso es libertad, ¿no? ¿Y cómo vas metiendo la palabra o los textos en ese encontrar objetos? ¿La tenés escrita y vas al encuentro de los objetos? ¿Encontrás el objeto, la materia y aparece la palabra? Cuando tú escribes y pones el objeto al lado, ese te va a dar la clave. O sea, no puedes decir, sacar una vaca y decir la vaca, porque ya el espectador no es tonto, entonces ya tenemos la vaca, no puedo decir la vaca. La Tengo ilustración sería eso, claro. Claro, ilustración, demostración, es ni ilustrar ni demostrar. Entonces, pues bueno, con la palabra le añades o bien la atmósfera a esa vaca o lo que sea, ¿no? No sé. Pues eso, viví en el campo un montón de años y sacas la vaca, ¿no? ¿Entiendes? Pero no cuentas que tuviste ganado, que no sé qué, pues eso, viví en el campo un montón de años y sacas una vaca, ¿no? Ese tipo de relación tiene la palabra con el objeto, ¿no? Lo va envolviendo, no sé qué. Pero finalmente lo que decía Manuel, yo soy un narrador. Sé hacer escenitas y además me lo permite el teatro de objetos. Soy un narrador omnisciente, ¿no? Pero a veces soy otro tipo de narrador, un narrador directo, un narrador que va pegado al personaje, en fin, uso muchos narradores. Tengo cierta enfermedad literaria, entonces pues me uso las técnicas literarias un poco y sobre todo las de narración para contar las historias. Y luego planteo pequeñas escenitas, hago escenas teatrales, ¿no? Suelo hacer eso, no siempre. Por ejemplo, la osadía es todo un continuum, ¿no? Pero voy saltando también, sí. O sea, uso las técnicas cinematográficas porque, bueno, el teatro de objetos es el eslabón perdido entre el teatro y el cine, ¿no? Es como ese lenguaje, tiene ese lenguaje también. Pero yo siempre uso como un narrador, como en las películas antiguas españolas, cuando salía, pues, Bienvenido Mr. Marshall, el Fernando Rey, que sale como un narrador omnisciente, presentando el pueblo, no sé qué. Pues un poco me gusta ese lenguaje porque es el más fácil para mí. Pero la palabra es lo que hace, o sea, el objeto puede transformar. Y luego, claro, si el objeto no funciona en escena, o sea, o la frase no funciona en escena, pues fuera la frase, evidentemente. Yo, eso sí, sacrifico todo. Y sacrifico todo también por una melodía. Una melodía, porque para mí la palabra, la narración es una música. Y quiero que la palabra me suene a música. Que yo me esté gustando, pero no como el actor rapsoda que se gusta y no sé qué, ¿no? Rompiendo por el contraste, buscando siempre mucho juego. Siempre es... Yo aguanto poco tiempo en una actividad, por eso me gusta ser titiritero, porque puedo construir, puedo buscar, puedo escribir, puedo moverme, puedo jugar a todo lo que me dé la gana. Puedo hacerme un curso de esgrima, otro de francés, otro de robótica, puedo hacer lo que me dé la gana, porque soy un chamarilero, soy un hombre que juega con el desguace que se encuentra. Y mi desguace también, el desguace de las palabras también está por ahí. Yo no soy un hombre muy ilustrado, no leo por afición, no sé qué, pero no soy un hombre, yo tengo amigos que son una barbaridad del conocimiento que tienen. Yo no tengo un conocimiento literario brutal, hombre, lo básico, así, un poquito así, pero y tampoco teatral, me gusta ver cosas de autoría, por eso me gusta mucho el teatro de objetos, me gusta ver cosas diferentes siempre. No me gusta el teatro convencional, no voy al teatro apenas. El teatro, digamos, burgués, pues no me llama la atención. Me gusta ahora el teatro de objetos, sobre todo, porque el teatro de títeres me cuesta encontrar espectáculos que me gusten últimamente. Y ya me gustaría, porque la marioneta tiene esa magia, pero a lo mejor ya he visto mucho y estoy muy maleado y quiero cosas nuevas, no sé. Pero me cuesta encontrar espectáculos de títeres que me emocionen. No digo los clásicos que lo hacen muy bien y no sé qué, pero ya que te emocionen, este salto que dio el teatro de objetos como género, ¿no? Y que a lo mejor el títere ha envejecido mal o no sé qué pasa, ¿no? Me cuesta encontrar teatros de títeres que me emocionen mucho. ¿Será que es como decía Philippe, está lleno de clichés donde es predecible o nos adelantamos a lo que está por suceder? Sí,
sí, puede ser. Puede ser, y luego lo mensajístico y este tipo de cosas que me molestan bastante. Me molesta mucho el mensaje explícito. Es como, no sé, no dejar al espectador pensar o ¿para qué contar una historia? ¿Para qué? Para decir que hay que vacunarse o algo así, o lo que sea. Que yo estoy vacunado, ¿eh? Así que no tengáis peligro, que no tengáis miedo, que no os voy a contagiar. Pero es eso, que, no sé, yo no creo que el teatro no tiene que tener esa función didáctica ni de enseñanza, ni nada. Tiene que expresar una emoción, tiene que un conflicto, algo que nos pase a todos visto de otra manera, que es lo que nos gusta reconocer, eso que nos pasa, ¿no? Porque por eso trabajo también los clásicos, porque son conocidos de alguna manera, alguien sabe alguna cosa del clásico, aunque no se lo haya leído, ¿no? Entonces es una referencia, es un truco para atraer al espectador, porque en cuanto tú te hablan de algo que conoces, dices, ah, eso lo conozco yo, y lo haces tuyo. Es como tuyo ya. Eso lo conozco yo, es mío. Eso. Y a partir de ahí entras en el juego más fácilmente, ¿no? Es una. No. Claro. Algo desconocido te cuesta descubrirlo, tienes que hacer un esfuerzo, no sé, pero me van a hablar de Caperucita Roja, que nunca la he hecho, pero me van a hablar de Caperucita, esto sé yo de qué va. O a lo mejor ahí dices, estoy de Caperucita Roja hasta el gorro, pero bueno, pero siempre hay versiones de todo, ¿no? Bueno, antes de abrir, yo vengo llevando digamos, la entrevista, digamos, la charla, pero bueno, quisiera abrirla al resto de los concurrentes para que le hagan las preguntas que quieran. Vayan pensando, ¿no? Abren el micrófono después, pero quería hacer como una reflexión, a ver qué te parece, Jaime, respecto. Yo veo que hay un cierto paralelo entre lo que vi, que propone como método creativo Mauricio Cartún y Philippe Gentil. Pero espera, escúchame, ¿no? Mauricio dice, como vos decías, que hay un tema que te toma, ¿no? Que hay un tema que te empieza a tomar, ¿no? Mauricio dice que hay universos personales que a nosotros nos interesan, que es como un cielo que se va cargando de nubes. Y él dice en su trabajo personal de creatividad, y me hace acordar a lo que proponía Philippe, él hace un acopio. Philippe hablaba del nudo, donde uno va metiendo todo, se va impregnando, se va, como dijiste recién algo, una fuerza magnética donde va trayendo hacia ese, se va obsesionando con un tema, ¿no? Y Mauricio dice que en ese cielo lleno de nubes, que es ese universo personal que nos interesa, que puede ser un clásico, por ejemplo, o la Biblia o la Odisea, de repente aparece una imagen generadora, dice él, que sería como una nube negra que detona la posibilidad de la progresión dramática, de la escena, de que empezara a investigarla. Y Philippe, yo creo que hacía lo mismo, pero incluía a ese acopio, ir recogiendo materiales, objetos, escuchando, como enfermarse, llenarse de todo eso, empezar a jugar hasta la locura y después, bueno, la etapa siguiente que sería, bueno, empezar a ver qué queda, qué no queda, que Mauricio llama corrección. Y creo que Philippe decía entrecruzamiento, no sé cómo le llama. No. Antes del entrecruzamiento había una fase muy interesante que se llamaba dispersión. Ah, eso, más locura todavía era. Claro. Era más locura todavía. Claro. Sí. A ver, La dispersión consistía en que una vez que tú tenías hecha la impregnación, que digamos que era ese magnetismo que atraía todo, y ya tenías las imágenes, tenías las frases, tenías las ideas principales, tenías los objetos y no sé qué. Entonces, cogías esos objetos, esas imágenes, bueno, los textos creo que no, lo que fuera, y empezabas a jugar, pero en otra historia ya. El tema cambiaba. O se lo dabas a otro para que jugara con eso y te montara otra historia que era el ejercicio, ¿no? Pero en el trabajo individual sería, ahora tengo estos objetos y ya me olvido de esta historia y voy a contar otra. Y del producto, de la dispersión y de la impregnación, las imágenes que pudieran salir de ese momento absolutamente libre en el que podías contar lo que te diera la gana porque no tenías un tema encima, pues se cogía lo más interesante y entonces era como el cruce, ¿no? claro. Luego venía la realización, Pablo, en la que
todo se iba a la mierda, porque claro, cuando ponían los objetos en escena, en la mitad no funcionaban. La Entonces etapa ya, de concreción. Acá yo tengo una claro, revista donde dice una nota, no sé si te llegó esta, sobre el taller no. de Philippe. Te lo aprendiste re bien, ¿eh? Porque vas paso por paso. Bueno, Sí, sí, trabajo con ese método. claro. La Trabajo realización con ese sería como método, bueno, ver qué es como lo que referencia. funciona de todo eso, ¿no? ¿Cómo? Es lo que Claro, funciona de todo claro, eso. lo que funciona, lo que al llevarlo a escena, toda esa ficción que tú has tenido en tu cabeza o probándolo aquí, allá un poco, ahora júntalo todo y a ver cómo va esa realización, qué problemas técnicos tienes, qué mil historias te pasan, ¿no? Había otra cosa muy interesante en el nudo, que era hacerse las preguntas. El easy, dentro de ese tema easy, ¿no? Porque decía que teniendo las preguntas teníamos el 50% de las respuestas, ¿no? Eso era interesante en cuanto al planteamiento del nudo también, ¿no? Y luego estaba la evaluación, que es muy interesante y que no se suele hacer, Claro, que está era muy después bueno eso. de hecho el espectáculo, valorarlo, hacerte tu propia valoración Y y una a evaluación. veces presentarlo a un público, bueno, que muchos directores lo hacen, ¿no? Eso de... Sí, bueno, sí, claro, claro, sí, 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 Y pero decime, vos te autodirigís los trabajos, ¿cómo haces? normalmente sí, hasta ahora me lo hacía en espejo. Bueno, me echaba, pues, presentaba amigos así un poquito, tal, no sé qué. Últimamente tengo una ayudante de dirección, Ana Luz, que es bailarina también, y trabajo mucho con ella porque ella también estamos montando un espectáculo de danza con objetos y teatro de objetos en la danza. Tratamos de buscar ahí un lenguaje que ya en la Osadía, por ejemplo, participaba ella. Y bueno, es muy interesante porque ella es matemática y bailarina. Entonces es muy interesante. Yo digamos que soy medio filólogo y actor. Entonces es como buena esa locura. Además somos pareja, ¿no? Y bueno, y nos compenetramos muy bien con este juego. Y me gusta mucho esa visión del matemático y de la bailarina, ¿no? El cuerpo, como... Entonces, bueno, ahí estamos buscando otro lenguaje, otra aventura, ¿no? Otra aventura. Y ahora sí me gusta mucho que me vea ella, sobre todo por posicionamiento corporal, equilibrio escénico con los objetos. Ella tiene muy buen ojo para las imágenes. Eh, sobre todo eso. Pero yo sigo trabajando el espejo, sí, trabajo el espejo al principio porque ¿El no soy espejo bueno en qué? ¿Con un espejo? ¿Con un espejo un espejo delante? enorme. Tengo ahí un espejo enorme aquí en la sala y normalmente trabajo en mesa. Y si no, vamos, yo tengo un escenario aquí de 4x4 y ahí me apaño con mis cositas, ¿no? Tampoco quiero hacer espectáculos grandes, ¿no? Ah, bien. Bueno, yo espero que no hayamos pecado, Jaime, de manejar un código común y hayan quedado fuera el resto, ¿no? Pero bueno, ahora abriría, me parece que es un buen momento para abrir. Hay un tema que es dramaturgia de texto para teatro de títeres y objetos. Tal vez muchos han sido atraídos por ese título. Me gustaría que le hagan preguntas a Jaime desde donde quieran, desde donde quieran, desde la necesidad propia. ¿Alguno tiene una pregunta para hacerle? Abre el micrófono y este es el momento. ¿Me dais un segundito? Un Dale. segundo, solo y vuelvo. ¿Quieren hacer un recreo? ¿Quieren ir al baño? ¿Alguien más? Por ahí fue a buscar un objeto, yo digo que fue al baño, ¿no? Bueno, veo caras conocidas. Sol, ¿cómo estás? ¿Seguí de viaje? Sí, ¿Estás ahorita estoy en Quito, en Iquitos? ¿Estás haciendo en ajá, los bares títeres ahora? en los restaurantes. ¿En los restaurantes Sí. como clown también? Un poco de clown, un poco de títeres y ahí vamos jugando, explorando. Me Ajá. alegro mucho saber eso. ¿Eh? Sí, gracias a ti por motivarnos, empujarnos. Vayan al abismo. Bueno, aquí está Jaime de nuevo. ¿Traías algún objeto, algo o fuiste a...? No, traía un poco más de vino, que se me había acabado. Bueno. Preguntas sobre el tema que nos reúne o sobre cosas que dijo Jaime. Vamos.
¿Quién quiere preguntar algo? ¿Observar algo? ¿Alguna reflexión? Prenden el micrófono y adelante. Vamos. Va, si no saben, invéntenlo, vamos. Osvaldo, dale. Vamos. Yo quería hacer ver. una consulta. A ver, bueno, ¿quién va? En Claudia. un momento dijiste que con Philippe te habían quedado, habías rescatado 3 códigos en tu trabajo, basándote en lo que habías aprendido en esa experiencia. Y me intrigó saber cuáles eran esos 3 códigos que te marcaron para hacer tu trabajo. El espacio, Ajá. un espacio en el que hay que crear unas leyes, un espacio vacío en el que hay que crear unas leyes, el juego como instrumento y la ceremonia. Muy bueno. El teatro es ceremonia, es juego y es espacio. Ok. Wow. A ver, Rodrigo. Prenda micrófono, Rodrigo. Prende micrófono, Rodrigo. Estoy, pensé que lo había aprendido, perdón. Dale. En un momento de la charla, Jaime, dijiste que la palabra es el objeto. Y no me queda claro si la palabra es el objeto del objeto o utilizás en tus puestas. Lamentablemente no he visto tu trabajo, cosa que voy a buscar ahora para verlo, pero cuando decís que la palabra es el objeto... No, yo no he dicho la palabra es el objeto. La palabra es un objeto más. Perfecto, esa duda tenía. Es un objeto más dentro de tu puesta. Claro, la palabra es un objeto más con el que yo juego. Con el que trabajo. Juego igual Perfecto. con los objetos, igual que con los objetos. Lo que pasa es que Fantástico. quizá lo domine mejor. Buenísimo, buenísimo. Claro, porque Esa era la duda que me había surgido. No. claro, porque la palabra tiene como una materialidad también. Es así. Claro, ya sabes que... Y tú, Pablo, que tenías abuelos castellanos, ya sabes lo que es la materialidad del castellano por la palabra. ¡Ole! ¡Viva el castellano! ¿Quién más? Osvaldo. Jaime, una cosa que me ha gustado mucho es que tú siempre trabajas a partir de una cosa de gran libertad. Eso se ve. Y ahora tú lo has dicho eso, o sea, es como que las reglas, nosotros en el teatro de objetos o en el teatro de títeres es lleno de reglas y las reglas a veces son limitaciones, son cosas que nos ponen, o sea, me parece que eso es una cosa importante lo que has dicho, porque yo creo que hay que fortalecer esa idea de que lo principal es hacer tu idea, traer tu idea, tu trabajo, tu arte, ¿no? Y esos límites impuestos a veces por las leyes, ¿no? Del teatro de objetos o del teatro de títeres, son una amarra, ¿no? Es algo que te prende y que me parece muy bien que se rompa eso, ¿no? Claro, porque de hecho la propia Cathy Deville, que le dio nombre al teatro de objetos, dice que cada uno tiene su teatro de objetos. Evidentemente ellos crearon el género, ellos le dieron las normas y yo estoy agradecidísimo a ese salto que dio el teatro con el teatro de objetos. Me parece que nació un género nuevo y completamente... y que tenía un componente fundamental que le daba mucha gracia, que era la autoría. O sea, el tener una impronta nueva y personal. No por ego, sino porque algo personal es algo nuevo, o sea, es algo que tú lanzas al mundo nuevo de tu manera, no es que tú digas, yo tengo mis ideas, no son mis ideas, sino es mi manera de hacer, es como hago yo esto. Y creaba, y era un fundamento básico, el teatro de objetos es un teatro de autor, lo cual huye del cliché, porque aunque en un 70% de lo que somos seamos clichés, tenemos ese 30% del que libre o genuino del que podemos sacar, ¿no? Y que juega muy bien con ese otro 70% que también tenemos que usar en el teatro, porque tenemos que tener todos algo conocido. Pero fundamentalmente somos muy parecidos,
tan exactamente iguales que no nos parecemos en nada, y esa es la mayor diferencia, ¿no? Como decían Caín y Abel, ¿no? Que eso, uno no se parece en nada al resto y esa diferencia es la que los hace exactamente iguales, ¿no? Es un poco lo que nos pasa a todos. Entonces, yo creo que esa libertad no es una libertad que uno se proponga, sino que es el juego propio, cómo juega él a las cosas, cómo juega al póker, cómo juega a las cartas, cómo juega la vida, ¿no? Y un poco es ir a los juguetes para jugar con eso, ¿no? Los objetos son como esos juguetes. Esa es mi idea aquí. Bueno, no sé, cada uno. Otra pregunta, Jaime. vamos. ¿Quién? Jaime, Hola, Beto. hola, hablaste al respecto del aspecto musical en tus trabajos. Sí. Yo gustaría que hablases un poco más de cómo abordas la musicalidad, que si tienes algún tipo de parámetros musicales que utilizas en la construcción de la obra. No parámetros musicales porque por desgracia no toco ningún instrumento y esa disociación que suele tener que tener uno para los instrumentos se me copó en la infancia. No sé por qué, pasó algo, porque tocaba el piano y eso, pero luego pasó algo que, igual que pintaba mucho, y también pasó algo que me hizo no volver a pintar y no volver a tocar un instrumento. Entonces, digamos que lo único que podía era cantar un poco así por encima, no tocar un instrumento. Y claro, la voz, bueno, cantar, pues canto bien, entono bien, pero mi voz ya no da para cantar. Entonces ya lo que me quedaba era como narrar. Y me interesa mucho, no es una fórmula, es completamente intuitiva, como lo de actor, te lo digo, yo no tengo formación actoral, no tengo formación musical. Pero creo mucho en la intuición. Silda me ayudó mucho a creer en eso de la intuición, porque ella siempre me decía, tu intuición es muy buena. Y yo dudaba mucho por mi intelectualismo de la intuición. Y la música es igual, la melodía de la narración la entiendo así, como algo intuitivo, busco un estribillo de alguna manera y los contrastes, cambios de ritmo. Yo quiero que mis espectáculos sean dinámicos, que tengan ritmo. Entonces, cambios son muchas escenas, muchas cosas, cuento ese caos que va apareciendo por todos lados, chispitas de todo un poco. Y un poco depende en qué. Yo siempre, lo que más me cuesta de un espectáculo es encontrar el tono. Cuando tengo el tono, cómo se va a hablar en ese espectáculo, ya tengo mucho hecho. El tipo de lenguaje que voy a usar. No por clásico, porque puedo contar una Odisea y un Lazarillo y un Cervantes. El Cervantes le imito el tono porque es Cervantes, ¿no? Pero en un Homero es más complicado imitar el tono para que eso se actualice, para que no sea pesado, ¿no? Entonces tengo que darle una vuelta enorme a ese tono, que no es el tono de Homero al final. Por eso le cambié el título, porque si no hubiera contado la Odisea, pero cuento la Osadía. Entonces, como la osadía era contar a Homero también, bueno, la osadía era muy osadía ese espectáculo, porque era todo el espacio con una bailarina, yo me acababa de divorciar, entonces, y Ulises, ¿no? O sea, como era todo muy loco, ¿no? Y el espectáculo es muy loco. Y saliendo, o sea que todo finalmente es biográfico, yo creo, un poco. Y lo único que pasándole el filtro, evidentemente, el filtro que necesita, el filtro teatral. ¿Alguna otra pregunta? A ver, ¿quién más? Laura. Hola, ¿cómo estás? Primero, muchas gracias, hermoso encuentro. Gracias. Mi pregunta es, si has hecho tus espectáculos ante diferentes públicos culturales, me refiero por ahí en otros países, ¿cómo se siente eso? Y si a partir de las diferentes recepciones incorporás a tus espectáculos otras cosas, ¿no? Como traídas por el público, por ese intercambio con el público.
si los presentás siempre de una manera o le vas incorporando matices que vengan de lo que sentís en cada público, con cada público. Hombre, el único espectáculo que tengo internacional, bueno, los dos únicos que tengo internacionales son Vulgarcito y Entre Diluvios, que se hacen en francés y en portugués. Si me hablas de otros públicos, de lo que voy captando de otros públicos, en el país, si hay diferencias idiomáticas y no sé qué, pues evidentemente se cambia el juego que tenga con el objeto. Si la metáfora no cuadra, pues a lo mejor se hace otro apaño, se cambia el objeto. Bueno, son apaños, pero son 3 o 4 cositas, porque a lo mejor pertenecen a una cultura y la otra no se conoce, ¿no? Pero suelen ser 3 o 4 cosas, ¿no? Detalles, ¿no? Respecto a lo que recibo de los públicos, eso... Normalmente lo que es la producción de un espectáculo a mí me dura unos 2 o 3 años, ¿no? En lo que tardo en hacer un espectáculo, de 50 a 60 minutos. Y luego el espectáculo tiene como otro año de recorrido en el que voy cambiando cosas hasta que lo dejo. Yo creo que 1 o 2 años pasan y ya el espectáculo, con los 6 últimos espectáculos, el último no, porque el último era otra cosa, con los 6 últimos espectáculos se quedan en repertorio ya. Y yo no cambio una coma, no cambio un gesto, no cambio una emoción, no cambio absolutamente nada, a no ser que pase algo y tenga que improvisar como sea, y procuro que la improvisación sea más brillante que lo anterior. Eso no sucede habitualmente, pero porque si no, no es una buena improvisación. Entonces no me gusta nada improvisar. Lo que más me gusta del mundo es saberme hacer un espectáculo 10.000 veces. Estaría haciendo el mismo espectáculo todo el tiempo. Tengo 6 en repertorio, pero hay veces que unos se trabaja más con ellos, pero no los olvido. Y lo peor es que apenas tengo registrados, o sea, los tengo muy mal registrados todos, entonces tengo que hacer un ejercicio de memoria bárbaro si a lo mejor estoy hace 2 meses que no hago el otro, ¿no? Porque bueno, algo tengo en el ordenador, pero casi todo está en la cabeza. El día que me falle un poco, pues va a ser un poco... Pero me gusta ese riesgo. Me gusta ese riesgo como lo que es el teatro, ¿no? Algo efímero que puede pasar, cualquier cosa. Y siempre me dicen, joder, ese objeto está cojo, siempre parece que se va a caer. Digo, pero no lo quito porque me gusta esa red, me gusta estar en esa... No es que me guste, es que como que me anima. Y además sé que tiemblo, que se me va a poder caer algún día. Pero como que es la chapuza, ¿no? El decir, joder, si solo tienes que limarle un poquito para que quede, y no lo hago. Entonces bueno, pero esas cosas me gustan porque son personales, porque pertenecen a mi torpeza, porque es otra manera de hacerlo, de tener en equilibrio al espectador también, en riesgo, ¿no? No sé. Y son cosas que me empeño en no quitar, que todo el mundo me las dice y yo las paso por alto. Decir, pero cuidado, ¿no? Vamos, de los cercanos que saben lo que es, ¿no? ¿Qué más? Otra pregunta, vamos. Vamos, animen. Patricia, vamos, Patricia, pregunta algo. Bueno, gracias, hermoso encuentro. No, solo que en algún momento, no sé si yo entendí bien, pero hiciste como una diferencia entre narración y escena. ¿Eso cómo sería? O sea, no, lo que estaba explicando un poco es que si yo empiezo a contar una historia como un narrador, luego lo que hago es crear pequeñas escenitas dentro de esa narración. Yo me salgo del narrador y me convierto en los personajes que estoy haciendo ahí, o creo la escena que digamos que es como abrir una ventana, ¿no? Pues como en el cine, ¿no? Vas abriendo ventanas y vas creando pequeñas escenitas que son o bien de texto, de diálogo, o sea, de diálogo, de atmósfera o de lo que sea, ¿no? Pero ese juego, que no es una narración continua, sino que yo voy rompiendo la narración constantemente, ¿no? Saltar del narrador a la escena, es como de un primer plano, también paso de un plano, como en el cine, ¿no? De un plano largo a un plano corto, en el que yo, esa escena que tengo aquí, me transformo en uno de los objetos que sea, o bueno, ¿entiendes? Hay una transposición al actor, o me pongo a hacer una acción que tendría que hacer el objeto que está ahí, ¿entiendes? O sea, el teatro de objetos juega con esos planos, juega con plano largo y con plano corto, como en el cine.
Entonces, eso es lo que te digo de crear escenas con una narración. La narración va nutrida de un montón de escenas. A ver, voy a compartir pantalla porque tenemos algunas imágenes de tus espectáculos. A ver, que había puesto acá. A ver si lo tengo a mano. Jaime, ¿dónde está Jaime? Acá. Así nos hablas un poco de lo que vemos. ¿Lo estás viendo? ¿Esta de dónde es? Blancanieves. Esa es Blancanieves, la madre, antes de morir. Bueno, eso es una foto ahí creada con la manzana y tal. Eso es Blancanieves, sí. Esto es un espectáculo con lámparas. Ese es el que cree en la pandemia buscando la luz. Oh. A ver, ¿y esto? Eso es de Blancanieves también. Es el enanito esquizofrénico. Sería una de esas escenitas que vos decís corta claro. la narración. Bueno, ahí estoy. No, sí, es una escenita ahí porque está leyendo el cuento de Blancanieves. Es un enano esquizofrénico porque manejar 7 era muy complicado. Entonces, él cree que vive con otros 6. Pero tiene vajilla para 7, cocina para 7. ¡Qué maravilla! Está muy buena. A ver qué más. Esto. Eso es Blancanieves también. Blancanieves, bueno, ¿veis la madrastra ahí? ¿Veis la madrastra? No me digáis que no es la madrastra. Esta que está acá. Esa que está ahí. Sí. Esa lámpara la tenía por ahí mi padre. Es una lámpara bajita, está subida en un torno y gira. El espejito mágico en un... ese es el pequeño, porque luego tengo otro atrás, que salgo yo detrás, que es buenísimo porque tiene una luz LED. Es un marco con una luz LED y parece que salgo de la nada. Queda con una corona de espinas, algo ahí, queda muy bonitas. No sé si habrá fotos. Este es, bueno, sí. Ahí seguimos con Blancanieves, el príncipe, que es el único que tiene luz, un faro. Solo tiene luz Blancanieves y el príncipe. Esta es Blancanieves, que es una lámpara de mesa. Primero es una lámpara de techo, las veis aquí, pero luego cuando su padre, por miedo, además como estaba la pandemia por medio, pues hasta cuando su madre muere, pues la cuelga del techo porque dice que tiene mucho miedo, que hay muchos peligros en el suelo y no sé qué, y que hasta los 15 años no va a bajar del techo. Entonces la tiene en el techo recluida. Él se va de caza y desaparece, entonces se queda con la madrastra. Y ella siempre quiere bajar. Aquí es cuando tiene 5 años, aquí es cuando, o sea, cuando nace, cuando tiene 7 y cuando tiene ya 15. Y luego ya se transforma en esta, que es una lámpara de pie y que ya el espejito mágico dice que es la más hermosa del reino, ¿no? Mira. Y este es el faro, esta es la madre y este es el padre que se fue de caza. Todo esto es para hacer en sala, no la podés hacer en espacios no convencionales. No, en sala porque lleva luz, van iluminadas, luego hay otra Blancanieves. No, esto es de Balada para una revolución. Este es un encargo que me hicieron sobre la revolución comunera que hice hace poco. Y es todo con ovejas. Sí. A ver qué más. ¿Y este es el Lazarillo de Tormes, haciendo negocios. Nada, Lázaro es aquí está una transformación del váter. Lázaro es un váter, el objeto, el lazarillo es un váter porque es un recolector de mierda. Todas las enseñanzas que recibe de sus maestros no son más que mierda y sufrimiento. Entonces, él es como un receptor de mierda. Su madre es una escobilla de váter y su padre es un molinero. Y bueno, él tiene una vida de mierda y entonces, pues bueno, es el protagonista. Es para niños pequeños. No, este es para adolescentes. Para adolescentes. Bueno. Que lo leen con 13 años. Y el Lazarillo es interesante porque es muy macarra, el espectáculo es muy heavy, es muy loco, un Lazarillo muy loco, pero creo que trata la esencia, que es el hambre por los cuernos, ¿no? Al Lazarillo se le acusa el libro del Lazarillo, el pretexto que usa es que recibe una denuncia porque él está permitiendo que su mujer se acueste con el arcipreste de San Salvador, que es su protector. Eso en aquella época estaba prohibido. Pero justamente se lo dice el arzobispo, que es el que le llama la atención porque él era pregonero real de la ciudad de Toledo, es decir, el hombre que se encargaba de meter mano en todos los negocios que se hacían en la ciudad, cuando llega ya a ser un alto cargo. Y el arcipreste le pide cuentas
porque se ha oído que él está dejando que se acueste su mujer con el arcipreste de San Salvador. Sin embargo, este arzobispo vive con una muchacha que dice ser su sobrina. Sin embargo, al arzobispo no se le conoce familia, ¿no? Entonces, Lázaro tiene una charla con él, ¿no? Que es la charla final, y va contándole, diga, él tiene, o sea, se trata al mismo nivel, hay un momento en que él se trata al mismo nivel que el arzobispo, porque él maneja todos los negocios de Toledo. Entonces es un hombre con mucho poder, cuando ya en el final de su vida, ¿no? Es funcionario real de la ciudad de Toledo. Y el arzobispo le echa en cara esto que se está comentando, ¿no? Entonces él va a ver al arzobispo y recuerda toda su vida, ¿no? Y va contando, cuento 4 maestros, ¿no? El ciego, el cura, el escudero y el buldero, el que vende las bulas, ¿no? Y bueno, ese es un espectáculo muy loco, con, no sé, ahí hay una parte muy actoral, pero siempre apoyado en los objetos. Bueno, Bueno, llevamos casi 2 horas. No sé si 2 horas llevamos, ya vámonos. No sé si alguien más quiere hacer una pregunta. Julie, ¿querés hacer una pregunta en francés? Patricia quiere hacer una pregunta. Sí, quería preguntar si tus textos están escritos, si podemos acudir a ellos en algún lugar como para leer. No, están registrados en la Sociedad General de Autores, pero no están publicados, ¿no? Bueno. De hecho, hay alguno que ni lo tengo escrito en el ordenador. Que un día me va a pasar algo, porque siempre hay alguna palabra que se te puede olvidar. Pero hago ese ejercicio de red también. Con él no lo he escrito ni lo he grabado. Hay uno que tengo así. Bueno. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere preguntar algo? Silda. Silda quiere decir algo. Un abrazo muy grande, muchas gracias por todo y que nos veamos pronto. Gracias, Silda, un gustazo verte. Cuídate. Y un gustazo irte y verte también. Venga, gracias, un beso. Bueno, grande. creo que llega el momento de la despedida. ¿Alguien quiere decir algo? Gracias. Bueno, me parece que ha sido muy disparador, da ganas de ver tus espectáculos. Muchas gracias, muchas gracias. Me parece bien. Bueno, esto va a quedar colgado, lo voy a colgar en mi canal de YouTube y lo voy a difundir por Facebook. No sé quién tiene el micrófono abierto, que está haciendo mucho ruido. Sí. A ver, ahí está. Yo los silencié a todos. Bueno, quiero agradecerte, Jaime. No sé, yo me quedaría hablando 2 horas más, pero no podemos abusar así de la gente. No, yo muchas gracias y yo no sé si esto ha sido, no sé, a mí estas cosas me dan como un poco de vergüenza, pero un gusto encontrarme con tantos amigos, volverte a ver a ti y bueno, y los que nos han escuchado, que muchas gracias por asistir. No sé si no buscaba ser esclarecedor porque el primero que tiene que esclarecerse soy yo, pero Pablo me invitó y Pablo, que cualquiera lo definiría, yo sobre todo lo definiría por su ternura, ante la ternura yo caigo. Entonces, bueno, ha sido un gustazo y espero que algunos conceptos, a lo mejor, si no manejáis el teatro de objetos, pues son conceptos así muy, muy locos, pero yo solo doy un consejo y es ese, para mí, que soy torpe, buscar la base, donde asentarse. Estoy pisando suelo y a partir de ahí, pues creo que pueden hacer cositas. Y muchísimas gracias. Un beso grande a todos. Bueno, ¿y en qué estás trabajando ahora? Estoy creando un espectáculo sobre el tiempo. Mira, espera, que os doy la luz. ¿Veis algo más ahí? ¿Se ve algo? Sí. Bueno, vas a usar toda la escena. Bueno, es que estoy con es un espectáculo para esta bailarina, para Ana Luz. Yo no voy a trabajar, yo solo voy a dirigirlo. Ah, mira vos. ¿Y qué tenés ahí? ¿Qué son esos objetos? Bueno, ahí estamos jugando, estamos haciendo ejercicios. ¿Podés ampliar la cámara, Pablo, No sé. para verlo Es más que es grande? el ordenador y no sé cómo se hace eso. Claro. Ah, Pablo, no sé. No, Bueno, no se puede hacer bueno, nada. no tengo cosas interesantes. Estos son juegos. Aquí jugamos a
voy a contar una historia y en un minuto con 3 objetos abrir los ojos y contar una historia sobre lo que estamos trabajando. Entonces es todo lo disparatado que va saliendo de eso, ¿no? Tienes que sin manipular el objeto, sin tocarlo, ver qué te evoca el objeto y poner un objeto de introducción, otro de conflicto y otro de desenlace. Jugar a lo loco, por ejemplo, estamos jugando a eso. También estamos jugando a los detectives, es decir, un hombre en una casa abandonada, has encontrado en una casa abandonada un cajón con 3 cosas en el interior de la mesilla de noche. ¿Quién es ese hombre? Y ahora pisamos tierra y decimos, no nos vale la ficción ni nos vale la magia, simplemente, pues si tiene un metrónomo, que era músico, quizá era músico. Si tiene un metro, pues quizá fuera carpintero. ¿Qué obsesiones tenía? En fin, y a partir de ahí construyes el personaje. A ese juego estamos jugando ahora. Eso es lo que estamos. Qué lindo. Y bueno, y nada más, que cerramos, ¿no? Sí, cerramos. Muchas gracias. Aplauso para Jaime. Bueno. Gracias, ha sido emocionante. Muchas gracias. Bueno, muy lindo. Bueno, gracias. Hablamos. Hablamos, quedamos ahí. Me toca apretar el botón rojo. Y aquí termina la masterclass de Jaime Santos, dramaturgia de texto para teatro de títeres y objetos. Bueno. Gracias, muchas gracias. Gracias. Chao, Gracias. chao, Muchas Jaime. gracias. Gracias, Jaime. Chao.